En la palabra de Dios encontramos resumida la historia de la humanidad desde la creación hasta que se complete la redención. En Génesis encontramos cómo Dios hizo al hombre y en Apocalipsis encontramos la entrada final en el cielo, donde compartiremos eternamente la gloria con el Señor. Y entre Génesis y Apocalipsis hay una larga historia. Historia de victorias, pero también de pruebas, a veces de fracasos, a veces de sufrimientos. A lo largo de toda la Biblia, la larga historia del pueblo de Israel y de la Iglesia de Cristo, encontramos un hilo que une todo eso y que es la voluntad de Dios y los planes de Dios para su pueblo. La historia que le tocó vivir a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los jueces, a los reyes, a los profetas, son situaciones completamente distintas entre sí. Y eso de alguna manera es una sombra de nuestras historias personales. Quizás acá en el culto estoy sentado a 2 o 3 metros de un hermano que está viviendo una situación completamente distinta a la mía. Y quizás yo hoy estoy viviendo una situación completamente distinta a la que viví hace 30 años, o 15, o 10. Pero en todas esas situaciones está la mano de Dios, el cuidado de Dios y la misericordia de Dios sobre nosotros. A Jeremías le tocó vivir un momento complicado de la historia de Israel. A Jeremías le tocó ser un profeta fiel en medio de una generación absolutamente infiel, contraria a los planes de Dios, rebelde a Dios y que encima atacaba a los siervos y a los profetas de Dios. Jeremías estuvo muchos días escondido en un aljibe. Mirá para lo que sirven los aljibes. Brandon tiene uno en casa, así que en cualquier momento se puede meter ahí adentro, nunca se sabe. Aljibe o no, muchas veces el Señor nos esconde de nuestros enemigos. Lo que quiero decir es que Jeremías pasó de todo, pero lo que menos tuvo es tenerla fácil. Hasta el último día de su vida sufrió persecución, sufrió privaciones, sufrió oposición. Y siempre él se mantuvo fiel a la palabra de Dios. O casi siempre. Bueno, no, siempre. Pero hubo un momento en que él dice, en vano soy fiel a Dios. Mejor me callo la boca y me ahorro problemas. ¿Quién, literalmente dijo Jeremías, quién me mandó ser profeta de Dios? Pero él dice que cuando dijo eso, un fuego consumía sus huesos.
Muchas veces los pastores pensamos igual que Jeremías, ¿no es cierto? Acá hay dos pastores que me miran diciendo, si será. ¿Quién nos mandó meternos en semejante baile? Y es que si lo hubiéramos decidido nosotros o alguien nos hubiera mandado, imposible de resistirlo. Pero cuando es Dios que nos llama, hay un fuego que arde interiormente, y esto corre para los que están empezando a pensar que sienten el llamado al pastorado. Es un llamado de muchas pruebas, mucho fuego y mucho compromiso. Muchas veces el llamado de Dios va acompañado de grandes recompensas, de grandes triunfos. Llamado de Dios para Josué, ¿qué triunfo, qué recompensa tuvo? La conquista de la tierra prometida. Sin embargo, el llamado de Moisés no fue menor que el de Josué. ¿Y dónde terminó Moisés? En el borde de la tierra prometida, pero del lado del desierto. Estuvo a esto de entrar en la tierra prometida y no pudo entrar. Solo le tocó vivir desierto. Jeremías le pasó lo mismo. En una época de dificultad, en una época en que el pueblo de Dios fue llevado al destierro, él tuvo la difícil función de amonestar, de instruir y de llevar revelación de Dios a un pueblo que lo que menos quería era oír hablar de Dios y obedecerlo. Sin embargo, así como dice en Hebreos que Moisés fue fiel a Dios en todas las cosas, Jeremías fue fiel en todo lo que Dios le mandó, independientemente de las circunstancias y de los resultados que le acarreaba esa fidelidad. Y Dios nos llama a nosotros a ser fieles, no importa en qué época, en qué situación espiritual, en qué respuesta tenga nuestro mensaje de parte de aquellos que lo reciben. Hoy cuando comenzamos el culto a las 10 con el tiempo de oración, Diane compartía que Dios los envió de 2 en 2 a proclamar el mensaje del Evangelio, a proclamar que el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros estamos llamados a seguir proclamando el mismo mensaje, porque el mensaje de Dios no ha cambiado. A veces, cuando miramos nuestro país y Dios nos manda a decirle, el reino de Dios se ha acercado, nos preguntamos, ¿pero esto es un chiste o es en serio? Porque parece tan alejado el reino de Dios de la realidad de nuestro país. Sin embargo, el propósito de Dios no ha variado, la presencia de Dios no ha variado y la cercanía de Dios no ha variado. Es que como en el caso de Israel, acá en Jeremías, Dios se especializa en amar a gente rebelde. Dios se especializa en buscar el arrepentimiento y la vuelta de aquellos que se alejan. Entonces, si estamos en medio de una sociedad secularizada, volcada más bien al ocultismo, a todo lo que tenga que ver con perversión sexual y con un montón de cosas, estamos en el mejor campo misionero. Dios
no nos podría haber puesto en un lugar donde se nos necesitara más que acá en Uruguay. En este tiempo, los políticos, ¿qué están haciendo? Campaña. Campaña para ver quién finalmente cree que va a gobernar. Porque en realidad a quien elijamos de presidente es muy relativo cuánto va a gobernar y cuánto lo va a llevar la corriente, pero no importa. Por lo menos en los papeles va a ser el presidente. Y nosotros, los creyentes, debiéramos estar constantemente en campaña. En campaña proclamando el verdadero gobierno, que es el gobierno de Dios en nuestros corazones. Yo quedé impresionado y preocupado porque escuché, por lo menos a uno de los candidatos, capaz que los dos dijeron lo mismo, pero uno de los candidatos dijo: voy a salir a pelear hasta el último voto, uruguayo por uruguayo. Y yo me pregunto, nosotros, los creyentes, ¿estamos peleando por cada alma? ¿Estamos peleando corazón a corazón? ¿O a veces las circunstancias, la indiferencia y demás cosas nos apabullan y decimos, bueno, si se quieren perder, problema de ellos? Sin duda es responsabilidad personal de cada uno si va a aceptar o no al Señor. Pero es responsabilidad nuestra hacer todo lo posible para buscar y rescatar a aquel que está perdido. ¿Amén? Bueno, dicha esta introducción, ahora empiezo con el mensaje. Jeremías 29:10 dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Lo primero que está diciendo Jeremías es una profecía que ya había sido anunciada por Isaías y por otros profetas y que ahora Jeremías la reafirma. Jeremías está diciendo: la palabra de Dios necesariamente se cumple. Estaban profetizados 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Y cuándo escribió estas palabras Jeremías? ¿Al principio o al final de los 70 años? Al principio. Cuando los israelitas se negaban a creer que fueran a ser siquiera 70 días. Ellos decían, esto ya va a pasar, ya Dios se va a encargar. Y la difícil tarea de Jeremías es decirles, no muchachos, esto va para largo.
faltan 69 años y 11 meses. Porque una cosa es decir esto al final, pero otra cosa es decirlo al principio. Y dice que cuando se cumplan los 70 años. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque a veces nos gusta pensar solo en lo bueno. Las cosas que Dios dice en su palabra se cumplen, las cosas buenas, pero también las otras. Y dice que cuando se hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Es decir, honraré mi promesa a favor de ustedes. Muchas veces Dios nos promete cosas que no son para hoy, son para algún momento en el futuro. Y mientras ese momento llegue, y generalmente es menos de 70 años, mientras ese momento llega, debemos vivir confiados en que Dios no se olvida de sus promesas y que llegado el momento las cumple. De momento podemos estar pasando muchas tribulaciones. El sábado, Brandon predicaba del viaje accidentado de Pablo. Cómo vino la tormenta, vinieron las malas decisiones, vino un montón de cosas. Pero la promesa, ¿cuál era? Que iban a llegar a Roma. Y usando las palabras de Jeremías, Dios seguramente le dijo a Pablo, no te preocupes de los vaivenes del barco, yo voy a honrar mi promesa y de alguna manera vas a estar en Roma. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros, no te preocupes de los vaivenes del momento, vas a estar bien, vas a ser bendecido, vas a salir de esta. No sé en qué se metieron, pero Dios dice, vas a salir. Amén. Yo los visitaré. Personalmente, Dios promete que va a estar y nos va a sacar, nos va a liberar y nos va a ayudar. Dice, haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé, dice el Señor, muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son de bienestar, de bendición, de bien y no de calamidad, de desastre, de mal. ¿Por qué Dios a través de Jeremías afirma esto? Porque por naturaleza los hombres somos fatalistas. Nos va mal y ¿qué pensamos? Se terminó, nos va a ir peor. De esta no salgo. Y Jeremías, Dios a través de Jeremías dice, bueno, tú no saldrás, pero yo sí te voy a sacar. Amén. Dice, yo sé muy bien los planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y me dejaré encontrar. Qué hermosa esta promesa. Dice el Señor, me dejaré encontrar. Podemos buscar a Dios con la seguridad de que lo vamos a encontrar, de que Él se manifestará, de que Él se aparecerá de alguna forma en nuestro camino. Y dice, los haré volver del
cautiverio. El cautiverio era esa situación en que ellos fueron llevados como esclavos. Fueron deportados a Babilonia. Deportados significa que todo un pueblo se lo saca de su lugar y se lo lleva a otro lugar. Porque eso lo debilita completamente. Pierde la noción geográfica, pierde la organización, pierde un montón de cosas, pierde las raíces que tenía en su tierra. Es como si viniera un ejército invasor y nos llevara a marcha forzada al Mato Grosso. ¿Qué hacemos ahí? Y eso fue lo que le tocó vivir a Israel. Y lo importante es que desde el principio, antes que fueran al cautiverio, Dios ya les había dicho categóricamente a través de su profeta que qué pasaría con ese cautiverio. Sería por un tiempo, luego volverían, luego Dios mismo se compromete por su honor a que los va a traer de vuelta. Entonces, no importa qué cosas nos estén cautivando, nos tengan esclavizados, nos tengan aprisionados, nos estén presionando, nos tengan, no sé cómo decir, aprisionados, presos, esclavos. Dios nos va a sacar. Y dice en el Salmo 137, ese salmo que literalmente da letra a esa canción junto a los ríos de Babilonia, que lamentablemente la canta un cantante que de creyente no parece tener mucho, Bonnie M. Bueno, pero hay creyentes que la cantan, exactamente. Nosotros escuchamos cuando cantan los creyentes. Hay una judía, no me acuerdo cómo se llama, Barushka o algo así. Es precioso porque está cantando en un perfecto español y de repente empieza a cantar en hebreo. La misma canción, y la letra es textual, el Salmo 137. Pueden después agarrar YouTube, poner junto a los ríos de Babilonia, Barushka, y quizás muchos ya la conocen. Y ese salmo dice que cuando estaban en cautiverio les pedían que cantaran canciones de Sión, canciones de gozo, canciones de alegría. ¿Y qué dice el salmo? ¿Cómo podremos cantar canciones de Sión en una tierra extraña? Y dice esa frase tan linda: la lengua se me pega al paladar si me olvido de ti, Jerusalén. Y nosotros lo podemos decir y cantar en sentido espiritual, que se nos pegue la lengua al paladar para hablar las cosas del mundo, si nos olvidamos de hablar las maravillas de Dios. Ellos en cautiverio no podían alabar a Dios, porque es incompatible. La verdadera alabanza está en Sión. La verdadera alabanza está en Dios, en su pueblo y en su tierra. Y la pregunta que quiero dejar en esta mañana es: ¿qué cosas nos están aprisionando? ¿Qué cosas nos tienen en cautiverio que nos impiden soltar nuestra lengua en alabanza? Si nuestra lengua está como atada y no puede soltar alabanza, estamos en cautiverio. Necesitamos que Dios se acuerde de nosotros
nos visite y nos saque de la tierra del llanto, de la tierra de la tristeza, a la tierra de la alabanza, a la tierra del gozo. Quizás muchas cosas que a veces ni cuenta nos damos, nos han llevado a terminar en Babilonia. A veces es como esos virus de la computadora, que cómo entran los virus en la computadora. Buscamos en Google un virus y le damos enter. No. Lo que menos queremos es que el virus entre. Y si no queremos, ¿por qué entran? Sí, se cuelan, pero para colarse necesitamos que inocentemente hayamos, cuando nos preguntan, ¿da permiso para que esta aplicación? Conozco a alguien que lo hace y después pregunta, ¿y estos permisos? ¿Qué, ¿está bien? En estos días ha aparecido un virus, X-Helper. Si no lo han escuchado, ahora pueden esperar unos minutos y cuando termine el culto van a Google a buscarlo, que ataca los celulares y es tan potente que ni siquiera se va haciendo el reseteo de fábrica. Algo que hasta ahora no había sucedido, pero de alguna manera, y para que un celular se infecte, en algún momento el propietario tuvo que darle a aceptar cuando alguna aplicación le preguntó, ¿le da permiso a esto o aquello para tener acceso a la cámara, al micrófono, a los archivos, a esto, a lo otro? Siempre para que entre un virus tenemos que aceptarlo. Ahora, ¿alguien le da a aceptar pensando que le está dando a aceptar un virus? No, nadie. Existe lo que se llama ingeniería social, que es una habilidad especial para engañar, y entonces nos venden algo que parece bueno y tiene un troyano adentro. Y nosotros, los creyentes, en el plano espiritual, estamos llenos o rodeados de esos virus o troyanos que tratan de entrar disimuladamente. Quizás decimos, no, pero esta novelita turca o lo que sea, no tiene nada de malo, simple una diversión. Pero a veces es la puerta que el diablo utiliza. No estoy diciendo que sea necesariamente malo. Quizás las conversaciones que tenemos con otras personas, quizás las cosas que leemos, un montón de cosas. O también las cosas que no hacemos. Orar, leer la palabra, hablar del Señor. Son cosas que nos van apartando y que nos llevan en cautiverios. Pero el plan de Dios es nuestra liberación. Dice, yo me acordaré, los visitaré, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A veces permitimos patrones de conducta, muchas veces heredados generacionalmente, otras no, que frustran los planes de Dios, que siempre son planes de bien, de bienestar y de prosperidad. Muchas veces permitimos que cosas como el miedo, la inseguridad, la impaciencia, el complejo de víctima, siempre echándole la culpa a los demás,
el ser violentos, el ser lento o el ser atropellado, que no se va para un extremo, se va para el otro, la mentira, la depresión, la tristeza, la negatividad, son obstáculos que pueden impedir el plan de Dios, que por lo menos lo frenan. Y en esta mañana Dios dice que su plan es de bienestar, que cuando le busquemos, si lo buscamos de corazón, Él se dejará encontrar por nosotros y dice, los haré volver del cautiverio. Hermanos, el Señor quiere cambiarnos de modo queja a modo alabanza. El Señor quiere cambiarnos, hacer clic de modo negativo a modo positivo, de modo tristeza a modo alegría. Los haré volver del cautiverio. Despertaré nuevamente en cada uno de ustedes el gozo, la alabanza, la celebración. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, que es el lugar del gozo, de la esperanza y de la victoria. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Yo no sé a dónde te has dispersado tú, apenas a veces si me doy cuenta de dónde estoy dispersado yo, pero muchas veces estamos como dispersos, no estamos concentrados en la bendición de Dios y necesitamos que el Señor nos visite. Necesitamos que el Señor nos haga volver y que restaure en nosotros el gozo, la prosperidad, la fe, la confianza en Dios.